¿Qué tal, amigos? Feliz cuarto domingo del tiempo de Pascua, también conocido como el Domingo del Buen Pastor. Esto se debe a que escucharemos en la misa del Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, de manera especial los 10 primeros versículos, donde Jesús se presenta como la puerta por la cual se accede al Padre, se accede a la salvación que nos viene de Dios. Y por eso es un día muy especial para reconocer el amor tan grande que Dios nos ha tenido. También desde hace ya 57 años celebramos, después de que el Papa Pablo VI, el 23 de enero de 1964, instituía el cuarto domingo de Pascua como el domingo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Así que esto es en respuesta a lo que el mismo Jesús nos pide: oren al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus mies. Por eso hoy es un día muy interesante para pedirle al Señor por todas las vocaciones, para que todos experimentemos y reconozcamos que Jesús nos invita a todos a seguirlo, a estar con Él. Además, con ocasión de la Jornada Mundial, cada año el Papa nos regala un mensaje para profundizar sobre el don de la vocación. Este año el mensaje recibe el nombre de las palabras de la vocación, que el Papa hace memoria del mensaje que daba el pasado 4 de agosto a los presbíteros, donde les agradecía a través de 4 palabras clave el don y el ministerio de su sacerdocio. Las palabras son dolor, gratitud, ánimo y alabanza. Todo esto a la luz del Evangelio, de ese pasaje tomado de Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 23, la experiencia de Jesús y de Pedro durante una noche en donde la tempestad les invade a los apóstoles en el lago de Tiberíades. Acuérdense cómo Pedro siente miedo y ve a Jesús caminando en las aguas, y entonces Jesús le llama. A través de esa experiencia es que el Papa va a profundizar en estas 4 palabras. El Papa recuerda que así como la barca avanzaba, así también avanza nuestra vida. Muchas veces en medio de las tormentas nosotros podemos llenarnos de miedo. Sin embargo, nunca debemos olvidar algo: que la luz del faro, que es Cristo, siempre está ahí para iluminar nuestro camino. Y aunque a veces las cosas que se presentan a lo largo de nuestra vida nos parecen así como algo atractivo, nunca debemos dejar de un lado, nunca debemos soltarnos de la mano de Jesús. El Papa recuerda que en el Evangelio se nos dice que sí, la aventura de nuestra vida nunca será fácil, pero que no estamos solos. Por eso hay que ser agradecidos, hay que llenarnos de gratitud, porque navegar en la dirección correcta siempre va a ser una tarea un poco complicada. No es algo que se deje a nuestros propios esfuerzos. No es algo que solamente nosotros debemos pensar: pues es porque yo tengo estas cualidades, porque yo soy muy bueno. No, todo es obra del Señor. Y por eso es que debemos ser agradecidos, porque Jesús siempre va a caminar, va a navegar con nosotros. Y Él es el que nos va acompañando aún en las situaciones difíciles de nuestra vida. Gratitud, gratitud, gracias Señor, porque siempre vas conmigo. El Papa tiene una frase bien interesante que dice: es el Señor quien nos concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos indica la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Como verán, este video también es un poco de mi experiencia. Bueno, si bien no es una experiencia de valentía, creo que sí es algo que tiene su origen pues, prácticamente desde que era niño, aunque como tal mi experiencia fundante se va a dar cuando yo tenía 17 años todavía. Estaba en tercero de prepa y entonces yo quería estudiar medicina. Sí, quería ser médico. Pero pues prácticamente yo sabía que era una decisión pues sin duda de que había que ponerse las pilas al estudio, había que dedicarse más, había que prepararlo. Y empecé con todo ese proceso. En tercer año de prepa empecé a asistir a cursos, me empecé a preparar, pero yo me había dado cuenta de algo, que prácticamente durante toda mi estadía en la preparatoria yo me había alejado mucho de Dios. Sí, vengo de una familia católica, vengo de una familia que siempre me inculcaba la celebración dominical, que mi abuelita siempre nos llevaba al Rosario de Mayo desde que éramos niños, pero prácticamente cuando uno llega como a la edad de los 15, 16 años, ya desde mucho antes, pues Dios empieza a quedar en segundo plano. Y así pasó en mi vida. En la prepa sí, yo me decía, y me presentaba como católico, sin embargo no tenía una relación o una experiencia cercana con Dios.
Yo tenía otros intereses, tenía otros gustos, me gustaba mucho la fiesta, no es que sea algo malo, pero Dios nunca estaba en el centro. Es más, ni siquiera estaba al lado. Pero cuando Dios me llama, Él sin duda se va a servir de muchas cosas, incluso de nuestro mismo día a día. Y cuando yo quería entonces entrar a estudiar medicina en tercer año de prepa, mi papá también fue seminarista, entonces cada año él nos llevaba a la feria del seminario. Y estando ahí en la feria, recuerdo muy bien que vi en una expo vocacional algo así como una invitación a un retiro para jóvenes, ¿no? Una invitación para un retiro vocacional. En ese momento yo pensé, bueno, quiero entrar a medicina, ¿no? Las cosas no son tan fáciles. Entonces, pues, debo buscar a Dios para que Él, pues, me eche una mano, ¿no? Creo que muchas veces así pensamos. Cuando necesitamos de Dios, entonces lo buscamos. Entonces se vuelve en alguien importante mientras lo necesito. Y eso pasó en mi caso. Entonces yo pues ya prácticamente le dije a mis papás que quería ir a ese retiro y pues ellos me apoyaron, ¿no? Ah, sí, adelante. Yo fui a ese retiro y el retiro era de Semana Santa. Viviendo ya el retiro esa Semana Santa, la verdad es que yo me arrepentí muchísimo porque pues primero como tal no sabía rezar. No me gustaba levantarme tan temprano. Yo estudiaba en la tarde en la prepa. No me gustaba como platicar con gente desconocida, ¿no? Había muchas cosas que personalmente no me gustaba barrer, ¿no? También teníamos aseo. Pero creo que eso fue ayudando a que yo dijera, no quiero estar aquí. O sea, todo eso me llevó a decir, incluso a hablar con un sacerdote que era de los encargados de la pastoral vocacional. Y yo le dije, padre, pues es que creo que esto no es lo mío. Yo vine como, pues, nada más para, pues, pedirle a Dios que me hiciera el favor de entrar a medicina, ¿no? Entonces el padre me dijo muy sabiamente que si ya estaba ahí, pues lo disfrutara, porque tenía de dos opciones, ¿no? El estar en un lugar donde nada te gusta y además de eso, pues con una actitud mala y sufrirlo, a poner una buena actitud y salir adelante, ¿no? Y que además sería una experiencia interesante que contaría después. Y bueno, pasó que viví el retiro, ahí entendí que no es el lugar donde estés. Muchas veces es la actitud que tú tienes en donde estás. Ahí está la clave. Viví ese retiro y pues prácticamente llegamos al Jueves Santo. En el Jueves Santo recuerdo que había un momento de adoración al Santísimo. Yo no quería estar ahí, yo me subí a mi cuarto, bueno, al cuarto común, y ahí estaba, pero estaban haciendo como mucho ruido, había mucha gente, no sé, no estaba tranquilo y dije, bueno, total, mejor bajo y tal vez en la capilla esté más tranquilo, ¿no? Cuando yo estaba frente al Santísimo, me puse a hacer oración y había un seminarista que estaba tocando un canto, el de Tuyo soy, pero nunca se me va a olvidar, yo no soy nada y del polvo nací, ese canto. El seminarista nos dijo que entonces le preguntáramos a Jesús qué quería de nosotros, ¿no? Yo lo pregunté, después me arrepentí, no es cierto. Pero creo que ahí empecé a experimentar algo que muy pocas veces Dios me ha concedido, que es mucha paz. Y en ese momento, después de un largo silencio, yo escuchaba en mi interior, en mi corazón, el que solamente Él quería que estuviera ahí con Él. Yo no tenía idea de que si ser sacerdote no, solamente que estuviera con Él, que no me alejara de Él. Después de que pasa esto, pues yo me voy como muy, muy pensativo, con muchas cosas, cuestiones internas. Y ya, terminó el preseminario. Cuando me fui a mi casa, yo empecé a sentir que necesitaba estar en ese lugar nuevamente. Pasó el tiempo, yo seguí, pero pues uno tiene miedo, ¿no? Lo que decía el Papa, es Dios el que nos da la valentía para subirnos a la barca, pero no es como una decisión muy fácil. Yo seguía en la prepa, seguía en las fiestas, vamos, o sea, mi vida seguía. Y todavía me estaba costando trabajo el ser sincero con todos y decirles, bueno, esto es lo que quiero, ¿no? Quiero estar más cerca de Dios. Y pues yo me iba a entrevistas con el sacerdotes, yo me iba a los rosarios,
vocacionales y todo, sin decirles a nadie, porque pues como joven muchas veces te causa conflicto el que tus amigos, ¿no? O la gente que está cerca vea que te estás acercando a Dios. Pero bueno, viene el preseminario de selección, que es como cuando ya pues te van a decir si eres aceptado o no en el seminario, ¿no? Pero el día que entrábamos al preseminario, ese mismo día era para entregar los papeles a la universidad, ¿no? Para el examen y todo esto. Yo ya había pasado por todo mi proceso de admisión, todo iba muy bien, ya había tomado mis cursos y todo. Cuando es ese día, yo decido pues mentirle al padre, porque yo andaba ahí como queriendo subir y no subir a la barca. Yo le digo al padre que tenía que hacer unas cosas, que llegaría más tarde al preseminario. Y bueno, me voy en la mañana a la universidad, hago todos los trámites y de ahí ya me lleva mi papá al preseminario. Ese preseminario, solo recuerdo que fue totalmente contrario en cuanto a mí al preseminario de Semana Santa. Porque ese preseminario yo decidí vivirlo. Yo decidí como dejar a un lado la mala actitud, decidí escuchar más a Dios, disfrutar y aprender más sobre la oración. Y pues nada, lo viví, fue una semana. Al finalizar, los padres nos formaron afuera de la capilla. Iríamos pasando uno por uno, como si fuera confesión, y ahí nos dirían como el veredicto, ¿no? Como la respuesta. Obviamente todos estábamos nerviosos, pero yo recuerdo que en mi corazón yo le pedía mucho a Jesús algo. Yo le decía, Señor, que no me acepten. Yo ya tengo un proyecto, ¿no? Por ahí en Twitter me preguntaban cuáles eran mis proyectos, ¿no? Pues yo prácticamente, pues sí, quería estudiar. Mi papá es médico, quería estudiar medicina. No sé, yo tenía otros planes, ¿no? También tener familia. Y entonces yo le venía diciendo a Jesús, Señor, que no me acepten. A través de eso yo voy a escuchar que tú me estás hablando, ¿no? Entré con el sacerdote y me dijo que cómo estaba y pues que lo sentía mucho. Me dijo, lo siento mucho. Ahí yo sentí como que, no, con tranquilidad. Me dijo, lo siento mucho porque tienes que ir a tu casa, a despedirte de tus papás y a preparar todo para entrar al seminario. Y bueno, yo en ese momento, como de verdad fue un golpe así en mi vida, ¿no? Fue como si movieran todo, pero al mismo tiempo me llené de una alegría muy grande. No era lo que yo estaba buscando, sin embargo era lo que mi corazón necesitaba, era lo que Dios necesitaba de mí. Y ahí fue cuando me di cuenta, pues, que Dios me invitaba a estar más cerca de él en el seminario, ¿no? Al pasar los años, fui entendiendo que estar cerca de él, que ser su amigo, era en la vocación al sacerdocio. Y bueno, pasé pues por el curso introductorio, llegamos a ser en mi grupo 42 seminaristas, no al mismo tiempo, pero llegamos a ser el primer año 42. Nos ordenamos 3 y uno más que está en Roma estudiando, Tacho, para quien lo conozca. Y bueno, voy a ir contestando algunas preguntas que me hacían para ir siguiendo hablando de esto, ¿no? Me dicen, ¿cómo fue su primer encuentro con Dios? ¿Cómo lo conoció? Bueno, prácticamente mi primer encuentro como tal fue en mi familia, ¿no? Especialmente con mis dos abuelitas, la paterna y la materna, que pues siempre me hablaban de él y me llevaban al rosario, ¿no? De las orejas casi, pero creo que ese fue mi primer encuentro con Dios, más bien cómo lo conocí, pero mi encuentro con Dios fue el Jueves Santo, ese Jueves Santo. Ahí fue cuando realmente supe que Él era alguien que me amaba y que tenía un proyecto de amor para mí. ¿A los cuántos años tuve el llamado al sacerdocio? A los 17. Estaba en mi último año de prepa, de hecho entré al seminario a los 17 años, fue en un agosto del 2010. ¿Qué le dirías a un seminarista que comienza su etapa de formación en el seminario para perseverar? Pues sin duda la oración. La oración es como, y no es que yo sea así como, bueno, o al menos en mi historia del seminario, ¿no? Porque conozco a mis amigos y me van a decir, ay, ¿a poco sí?
pero creo que el confiar en Él, ¿no? Porque Dios siempre va a ser el que nos va a dar los medios, la valentía, como decía el Papa, ¿no? Él nunca nos va a dejar solos aún en medio de los problemas, ¿no? Como también lo escuchábamos con el Papa Francisco. Fíjate, el Papa cuando nos habla de la palabra dolor, él se refiere más a la fatiga. Y entonces él dice que en medio del día a día o ya que experimentaste el llamado y te pones a pensar, y no solamente al sacerdocio, también a la vida matrimonial, ¿no? Te pones a pensar, no, es que después van a venir tal o cual cosa, tales obligaciones, tales exigencias, no sé si voy a poder, dice el Papa, y entonces en medio de eso uno se puede perder y se le puede olvidar que Jesús es el que lleva la obra. Pues eso, confiar más en Jesús. Jesús lleva la obra. Nosotros somos escogidos por Él, pero Él es el que lleva todo. Entonces, con esa certeza, te aseguro que en tu camino vocacional tú vas a encontrar la fuerza en la oración, en la confianza en Él y en que Él siempre te acompaña, aun cuando parece que todo se va hundiendo. La siguiente pregunta. La etapa más difícil del seminario. Así como una etapa como tal, yo creo que no. Creo que en cada etapa hubieron situaciones que sin duda complicaban mi estancia o mi decisión de seguir o mi alegría en el seminario, especialmente cuando pasas de una etapa a otra, ¿no? Del introductorio a filosofía, ¿no? De filosofía al año de experiencia pastoral, del año de experiencia a teología. Ni se diga antes de ordenarte, ¿no? El pensar, ¿y es esto para mí? No, o sea, todo eso son etapas difíciles. Sin embargo, creo que humanamente una etapa que me costó mucho fue del año de servicio a teología, porque fue donde prácticamente pues todos mis amigos con los que iba caminando a lo largo del seminario pues decidieron salir. Entonces esa fue una etapa difícil humanamente, espiritualmente creo que lo viví una etapa así como de dudas o de preguntas en teología, pero bien, siempre hay momentos como en la vida, ¿no? Como en la barca, siempre hay momentos de tempestad, pero también de calma. Nos dice, ¿cómo se dio cuenta que era el lugar donde tenía y quería estar? Siempre te vas a llenar de alegría y de paz en el lugar donde tienes que estar y floreces, ¿no? O sea, cuando Dios te llama a algo, ahí vas a estar contento, aunque haya situaciones difíciles. Porque no quiere decir que cuando encuentras tu vocación, pues ya todo va a ser color de rosa. No, por eso el Papa toma justo este evangelio, ¿no? Va a haber momentos bien difíciles, pero creo que la alegría y la paz que te dan de estar en el lugar donde tienes que estar y de que hay frutos y de que floreces y de que hay cosas que te llenan el alma y la fe y la alegría, ahí es donde te das cuenta que ese es el lugar. ¿Cuáles eran los proyectos que tenía antes? Pues antes de entrar al seminario quería estudiar medicina, quería tener familia, pero pues como lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Te conviertes en médico de almas, ¿no? Y tu familia pues es la iglesia y es una familia muy grande. Materia filosófica más difícil. Aquí entre nos, epistemología o teoría del conocimiento. De hecho, fue la única que reprobé en todo el seminario, Sí, esa se me hizo muy difícil. Además que fue en primero de filosofía, entonces estaba empezando a tener un método de estudio, a encontrarme con las materias, a encontrarme con la filosofía, a empezarle a tener cariño a la filosofía. Y sí, me costó mucho trabajo en primer año de filosofía, teoría del conocimiento. ¿Qué fue lo más chistoso estando en el seminario? Hay muchísimas cosas. Así como hubieron momentos difíciles, creo que hay demasiada alegría en el seminario, especialmente pues con los amigos, con los hermanos que Dios te permite compartir, ¿no? Cuántos momentos y cuántas situaciones muy chistosas, por ejemplo, vivimos en Semis al aire, con mis compañeros de grupo, ¿no? Por ahí alguna que otra caída, no sé, hay muchas situaciones muy alegres, ¿no? Sin duda ser seminarista o seguir a Jesús va más allá de lo que muchas veces se cree, ¿no? Seguir a Jesús es un camino, sí, lleno así de dificultades, pero también de mucha alegría, eso nunca falta.
¿Por qué vale la pena ser sacerdote? Si bien creo que es un tiempo difícil, ¿no? Pero es un tiempo de mucha gracia. Creo que ahorita estoy encontrando como nuevo sacerdote lo esencial del sacerdocio, ¿no? O lo estoy experimentando en mi vida, y es estar totalmente unido a Jesús. Unido a Jesús para poder anunciarlo a los demás. Vale la pena en este mundo, en algún momento lo decía en una de mis redes, vale la pena en este momento ser sacerdote, porque en un mundo donde se habla de odio, donde no hay esperanza, donde parece que todo está terminado, donde hay muchas dudas, donde hay mucha violencia, donde hay tantas cosas, en ese mundo, desgastar tu vida por seguir a Cristo es sin duda algo que no tiene precio. Y que Cristo siempre nos va a dar la fortaleza en medio de nuestras dificultades para poder salir adelante. Entonces vale muchísimo la pena, y no solamente ser sacerdote, vale la pena casarte, vale la pena encontrar en la soltería un estilo de vida, vale la pena ser religioso, pero siempre, siempre vale la pena tener a Cristo, tener a Dios en el centro de tu vida. Pues queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en este video que yo sentí muy personal. Gracias por sus preguntas a los que les hicieron. Pues ahora en este mes de María, pidámosle a ella que sea ella quien nos ayude a ir respondiendo a la vocación a la que Dios nos invita a todos. Y sigamos pidiéndole al Señor también por las vocaciones, para que Dios siempre nos cuide, para que Dios siempre provea lo necesario para su iglesia. Muchas gracias por acompañarme en este video. No olviden suscribirse y compartirlo, dejar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus aportaciones. Yo soy el Padre Beto y que Dios les bendiga. Excelente domingo a todos.